Bueno, damos continuidad a la clase de principios del derecho del trabajo. Nos quedamos entonces en el principio protectorio. Como dijimos, tiene tres partes: indubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa. Entonces estamos en la condición más beneficiosa. Bueno, como decíamos, la regla anterior, es decir, la norma más favorable, supone la existencia de dos normas vigentes para un caso concreto. En el caso de la condición más beneficiosa, no hay dos normas vigentes, sino que existe una sucesión en el tiempo de normas sobre una misma materia, es decir, una norma que entra en vigencia derogando a la anterior. El principio de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida al trabajador y que era más beneficiosa para éste, y determina que ella debe ser respetada en la medida en que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. Entonces, como vemos, acá tampoco se va a respetar que la nueva norma derogue a la norma anterior. Pasamos ahora al principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo, que también es una cuestión muy importante y se la considera vinculada al principio protectorio, dado que viene también a proteger al trabajador. ¿Y de qué manera? Quitándole la posibilidad de renunciar a sus propios derechos. Encontramos el principio de irrenunciabilidad en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración, de su ejecución o del ejercicio de su derecho proveniente de su extinción. ¿Qué significa esto? Entonces, específicamente dice que el trabajador no puede renunciar a sus derechos en ningún momento, ni al momento de celebrar el contrato, ni tampoco durante su ejecución, ni tampoco una vez que se extinga el contrato, puede renunciar a los derechos que adquiere por esa extinción del contrato de trabajo, que en el caso del despido arbitrario va a tener derecho a una reparación. Entonces, volviendo al principio, dice que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos tanto en la Ley de Contrato de Trabajo como en los estatutos profesionales, los convenios colectivos o inclusive en el contrato individual de trabajo. Entonces, el principio considera la imposibilidad jurídica
imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. El fundamento del principio se halla en el carácter de orden público que inviste el derecho del trabajo. Tenemos que hacer hincapié en esta cuestión del orden público. Esta relación de derecho del trabajo es una relación individual, es derecho privado entre el trabajador y el empleador, pero el Estado se mete en esa relación y pone estas normas que tienen carácter de orden público y que son inderogables. Bueno, entonces, la justa ordenación de las relaciones de trabajo es imprescindible para garantizar la paz social y el bienestar de la comunidad. Entonces dice que no podemos prescindir, porque si no tenemos esto, quedaría sin ningún efecto nuestro derecho al trabajo. Esta justa ordenación sería inoperante si se permitiese a los trabajadores la renuncia de sus derechos, pues en la práctica todo empleador impondría que en el contrato de trabajo una cláusula en que el trabajador abdica de sus prerrogativas, volviéndose con ello al estado anterior al derecho del trabajo. Es decir, que quedaría completamente sin efecto ese derecho del trabajo, si tuviera la posibilidad de renunciar a sus derechos, ¿no es cierto? Bueno, el principio de irrenunciabilidad de derechos tiene excepciones. Estas excepciones son la renuncia al empleo, en primer lugar. El trabajador tiene la posibilidad de renunciar al empleo, pero siempre se debe cumplir con las formas. Si no, también es nula la renuncia. En segundo lugar, acuerdos conciliatorios o transaccionales. La ley de contrato de trabajo permite que se hagan acuerdos en el caso de, por ejemplo, extinguir una relación de trabajo. Se pueden realizar acuerdos en los cuales las partes se hacen concesiones recíprocas. ¿Qué significa esto? Que acuerdan, por ejemplo, un monto de la indemnización y cada parte cede algo y acepta lo otro. De esta manera se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Y se va a poder renunciar a los derechos. También tiene forma específica que tiene que ser respetada, porque si no, no tiene ningún valor. En tercer lugar, la prescripción liberatoria, que provoca al trabajador la imposibilidad de exigir el cumplimiento de un derecho por su anterior inacción durante el lapso que prescribe la ley. En cuarto lugar, la caducidad, que es la extinción del crédito por el transcurso del tiempo. En quinto lugar, el desistimiento de acciones y derechos, que es el abandono por parte del trabajador a un derecho o un procedimiento para exigir el cumplimiento de sus derechos. Bueno, entonces pasamos al principio de continuidad. Este principio lo encontramos en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo y dice que en caso de duda
las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. El objetivo de la ley de contrato de trabajo es la consecución del vínculo laboral. El contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado. Es decir, que ante la celebración de un contrato de trabajo, este se presume que es por tiempo indeterminado. No se presume que va a ser un contrato por un tiempo determinado. La forma normal de extinción del contrato de trabajo es la jubilación. Es decir, que cuando el trabajador cumple con los requisitos para acceder al beneficio de la jubilación, que son la edad y los años de servicio. El trabajo es una actividad inherente a la condición humana e indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad. Sentirse útil es una condición sine qua non para la consolidación de la autoestima y para la tranquilidad de la conciencia moral, pues el trabajo es un deber. El trabajo asalariado y dependiente es la fuente de ingreso y subsistencia de la mayoría de las personas. Todo lo anterior hace que el trabajo sea un bien jurídico. Esto es un bien vital de la sociedad y del individuo como tal, digno de protección por el ordenamiento jurídico. Es decir, que es un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. También el trabajo es considerado un derecho humano. Pasamos entonces al principio de primacía de la realidad que encontramos en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y dice que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales, no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué significa eso? Que aunque exista una simulación o fraude, la relación de todas maneras va a quedar regida por la ley de contrato de trabajo, porque lo que se tiene en cuenta es el verdadero carácter de la relación. En este caso, es un carácter laboral. Entonces, va a ser nulo el contrato por el cual se haya hecho una simulación. ¿Por qué? Porque lo que va a subsistir es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, al ser informal, no requiere una forma específica para que sea válido. Va a ser válido por el simple acuerdo o también porque existe una relación de trabajo y entonces por ello existe el contrato de trabajo. Entonces la ley acá trae la cuestión tan importante del fraude laboral. Y dice, por ejemplo, las normas contractuales, cuando se trata de aparentar que existe un contrato de locación civil, ¿no es cierto? En esos casos se va renovando un contrato, pero en realidad no es civil porque no es una obra concreta o un tiempo determinado, sino que es
una relación laboral que está disfrazada de esa forma. Está disfrazada por un contrato de tipo civil, de locación de obra o locación de servicio. Entonces, también menciona la cuestión de la interposición de personas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el fraude se da de esa manera, se interpone el nombre de una persona simulando que esa persona es el empleador cuando el verdadero empleador es otro. Entonces, ese verdadero empleador puede salvaguardar sus bienes y el empleador, que es el que prestó el nombre, es una persona insolvente, por lo que cuando el trabajador quiera reclamar a ese empleador, no va a tener forma de cobrar su crédito, porque es insolvente. Entonces, este principio se vincula con el carácter realista del derecho del trabajo. La existencia de una relación de trabajo depende no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación real en la que el trabajador se encuentre colocado. Y es que el derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, sino de una situación objetiva cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. Por esto resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de la relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. El trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad que le impide discutir de igual a igual con su empleador las cláusulas de sus convenciones ni los términos en que éstas quedan instrumentalmente consignadas. Los documentos suscritos entre trabajador y empleador pueden reflejar la verdad, pero también pueden ocultarla para eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Pasamos entonces ahora al principio de gratuidad, el cual encontramos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, y dice que el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Entonces, el trabajador goza, ¿no es cierto?, de este beneficio de la gratuidad para que se haga efectivo el cumplimiento de sus derechos. Si el trabajador cuenta solamente con su fuerza de trabajo y no cuenta con el capital, entonces no va a tener la posibilidad de ejercer los derechos. Para poder ejercer esos derechos, entonces se impone el principio de gratuidad en los procedimientos y él va a poder de esta forma acceder al procedimiento administrativo y judicial para reclamar sus derechos. La cuestión del patrocinio letrado que es requerido no es una cuestión gratuita. El abogado cobra sus honorarios, pero generalmente lo que se hace es que
el abogado cobra recién una vez que cobra el trabajador y no le cobra desde antes. Pero eso ya queda a criterio del abogado, porque la consulta no es gratuita. Todo se debe pagar, nada se consume gratuito. Principio de igualdad de trato y de oportunidades. Bueno, entonces tenemos en este caso el principio de igualdad, que es un principio y también es un deber. Vamos a encontrar cuando veamos la parte de los deberes y derechos de las partes, ¿no es cierto? Según el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, ¿cierto? Todos los habitantes son iguales ante la ley. Es decir, que en nuestra Constitución se consagra ese principio de igualdad. Y el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzca discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Es decir, que se establece una diferencia entre que se considera que existe una discriminación arbitraria, pero no se considera una discriminación arbitraria cuando sea en razón de mayor laboriosidad, eficacia y contracción de sus tareas. En esos casos se considera que se puede hacer una diferencia entre los trabajadores, pero no se puede considerar las diferencias cuando sea en razón de sexo, religión, raza o alguna otra cuestión que sea arbitraria. Bueno, finalmente llegamos a los principios generales y nuestro artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que cuando una cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Este principio de justicia social está vinculado con lo que es el bien común. Es difícil considerar a la justicia sin que sea social, porque su nombre ya le implica una connotación social. Pero se refiere más a un momento histórico en el que se le agregó ese nombre y se refiere a esta cuestión de el bien común de toda la sociedad. En cuanto a la cuestión de la equidad, se considera que es fundamental la cuestión de la equidad en nuestro derecho al trabajo, dado que existen diferencias fundamentales que van a marcar, ¿no es cierto?, marcar algunas cuestiones en la forma de resolverse. Por ejemplo, las desigualdades económicas que existen entre los diferentes empleadores. Si bien para la ley rige la igualdad y todo por igual, porque son empleadores tanto, por ejemplo, el dueño de una cadena de supermercados y por otro lado, el dueño de un pequeño kiosco de barrio, digámoslo así. Entonces, esta gran diferencia va a marcar que en un caso concreto el juez determine
que el empleador, que es el dueño de una cadena de supermercados, puede pagar al trabajador de un solo pago, por ejemplo, todo lo que le debe. Pero, sin embargo, el dueño de un pequeño kiosco probablemente no pueda, pero sí tiene la voluntad de pago y entonces le dé la posibilidad de acceder a un pago en cuotas, por ejemplo. Estas son las diferencias que puede haber en cuanto a, bueno, a la equidad y la aplicación de este principio de equidad. Y por último, la buena fe. Siempre se debe interpretar la norma laboral teniendo en cuenta la buena fe, que la buena fe también es un derecho-deber de las partes, de ambas partes, además de ser un principio de derecho del trabajo. Y la buena fe dice en la ley de contrato de trabajo que se refiere a todas las acciones que debe tener un buen trabajador y un buen empleador. Entonces, siempre para saber si está actuando de buena fe, tenemos que plantearnos si esa situación concreta fue resuelta por el trabajador o por el empleador, eh, como si fuese resuelta por un buen trabajador y un buen empleador. Entonces tenemos en cuenta si actuó de buena fe. Bueno, hasta acá entonces el tema de principios de derechos del trabajo. Muchas gracias y seguiremos en contacto.